Gloria al nombre del Señor Jesús. Les saludo a todos ustedes en el maravilloso nombre de mi Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios porque en esta tarde me permite poder dirigirme a ustedes, mis queridos amigos, con todo respeto, con el respeto de lo que ustedes se merecen. Darle las gracias porque nos permiten llegar hasta sus casas, llegar hasta sus familias. Y esto es de grande bendición para nosotros y para ustedes, mis queridos amigos. Entonces vamos a iniciar orando. Voy a pedirle al Señor que tome la dirección de esta enseñanza y que sea Él dirigiendo lo que vayamos a hablar en esta noche. Amén. Padre Santo, Dios de la gloria, en este momento, Señor, invoco tu nombre santo, clamando, Señor, por este grupo de amigos, Señor, por todos aquellos que escuchan tu palabra, que seas tú, Señor, tomando la mente y los corazones de cada uno, Señor, para que seas tú redarguyendo, corrigiendo por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú, Señor Jesucristo, haciendo una obra en ellos, Señor, y extendiendo tu misericordia como un día la tuviste con nosotros, Padre Santo. En tu nombre, Señor, vamos a enseñar la palabra en esta noche, Señor Jesús. Haz el efecto necesario por el cual envías esta palabra en este momento, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la Biblia. Quiero que leamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Crónicas está después de Reyes. Ahí encontramos en el Antiguo Testamento este precioso libro. Vamos a leer allí un solo versículo para iniciar con la enseñanza en esta noche. Amén. Segunda de Crónicas 7:14, la palabra del Señor dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. El tema que vamos a compartir en esta noche es cómo alcanzar la misericordia. El viernes pasado, mi hermano Dubán predicó acerca de la misericordia del Señor. Cómo Dios tenía misericordia de aquel que se volvía a Él y aquel que se arrepentía, aquel que se convertía a Él. Entonces Él nos ponía un ejemplo muy bonito de Jonás, de la ciudad de Nínive. Cómo el Señor había determinado destruir a esta ciudad porque su pecado había crecido delante de Él. Y entonces Él tomó la decisión y dijo: los voy a destruir. Pero Dios nunca hace algo sin antes hablarle al hombre, sin antes decirle al hombre lo que va a hacer. Entonces envió a Jonás a la ciudad de Nínive, y en este momento este hombre predicaba después de lo que pasó y decía: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Y esta palabra llegó a oídos de los reyes y proclamaron ayuno inmediatamente, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, desde los animales en adelante. Y entonces clamaron la misericordia al Señor. Y el Señor les concedió, Dios perdonó. Dios no destruyó en ese momento aquel pueblo, porque Dios es un Dios misericordioso. Y en esta noche el tema es cómo alcanzar la misericordia. Entonces ya nos predicaron que Dios era un Dios misericordioso, tiene misericordia. Pero vamos a ver cómo vamos a poder nosotros alcanzar la misericordia de nuestro Señor. Entonces leíamos el texto que dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere. Porque una cosa es cuando una persona va a un culto, escucha un mensaje y el mensaje lo conmueve. Y en ese momento pasa al altar y se arrodilla, se arrepintió. Pero cuando vuelve a su casa, sigue siendo la misma persona que era. Entonces, lo más importante después del arrepentimiento es convertirse. Convertirse es dar fruto. O sea, convertirse es transformarse en ese nuevo ser que Dios ilustra por medio de su palabra. Entonces, este es uno de los de los primeros puntos más importantes para uno poder alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Les voy a leer un versículo en el libro de Joel, Joel capítulo 2. Vamos a leer allí qué pasa cuando una persona se convierte al Señor. Dice:
Y por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, mis queridos amigos, el Señor no se complace en castigar al hombre. Por eso les decía, desde el principio cuando el Señor va a hacer algo, primeramente lo da a conocer por medio de sus siervos. Y lo que iba a hacer en Nínive, lo dio a conocer por medio de Jonás. Y hoy en día es igual. De esa misma manera, el Señor está dando a conocer lo que va a hacer con este pueblo. Entonces, por eso es que se predica el Evangelio. Por eso es que se les anuncia cada día que hay que arrepentirse, que hay que convertirse, que hay que volverse de ese mal camino el que hemos tomado, que un día tomamos una mala decisión y decidimos seguir por un camino el cual no nos llevaría al Señor. Pero que cada día hay personas que nos muestran que por ese camino que vamos no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desistir de ese camino, devolvernos, tomar el camino más indicado, el cual sí nos lleve al lugar en que nosotros queremos llegar. Porque si yo les preguntara a los amigos que en esta noche están escuchando, ¿quieren ser salvos? Todos quieren ser salvos. ¿Quieren alcanzar la misericordia? Todos quieren alcanzar la misericordia. Pero la misericordia del Señor no se alcanza de cualquier manera. El hermano Dubán decía que Dios es un Dios misericordioso y es una de sus grandes virtudes. Pero tenemos que cumplir unos requisitos para poder alcanzar la misericordia del Señor. Dice en Hechos, el libro de los Hechos capítulo 3, el verso 19, nos habla la palabra del Señor. Dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo es el secreto? Arrepentirse y convertirse. No solo arrepentirse, porque hay muchas personas que cometen cosas desastrosas y se arrepienten, pero no pasan 2 y 3 días cuando vuelven y reinciden en lo mismo. Pero cuando una persona se convierte, quiere decir que se transforma a como Dios quiere que sea el hombre, como Dios quiere que realmente, como Dios ha mandado. Entonces, eso es el convertirse. En Ezequiel 18:32 dice: no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Así que arrepentíos, convertíos pues y viviréis. Ese es el secreto, convertirse al Señor. Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes para nosotros poder alcanzar la misericordia. Porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Vamos a continuar. Otro punto importante es vivir en santidad. Después que una persona se convierte al Señor, se entrega su vida al Señor y comienza a caminar, necesita tener santidad para poder agradar al Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, vamos a leer allí unos versículos. Dice primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Y quién nos llama? ¿Quién nos ha llamado? Nos está llamando el Señor Jesús. Entonces, después de que nosotros nos convirtamos a nuestro Dios, tenemos que vivir en santidad. Porque esta carrera no es de un mes, de un año, 2 años. No sabemos cuántos años el Señor nos vaya a permitir estar aquí en la tierra. No lo sabemos. La Biblia dice que para Dios un año es como 1000 días y 1000 días como un año. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar cuánto tiempo nos vaya a dar el Señor, no lo sabemos. Por eso tenemos que vivir cada día y vivirlo en santidad.
porque el que nos llamó es santo y Él quiere que nosotros seamos de la misma manera. ¿Y cómo vamos a vivir en santidad? ¿Quién nos enseña a vivir en santidad? Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 119, el verso 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta, pero tiene respuesta, y la respuesta dice: con guardar su palabra. Si usted, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchan, los hermanos que están aquí en este grupo, quieren vivir en santidad, el secreto está en guardar la palabra, en obedecerla, cumplir lo que Dios ha escrito en ella para que podamos ser salvos, para que podamos alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Amén. Les voy a leer otro versículo, Hebreos 12. En Hebreos capítulo 12, el versículo 14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es solamente a reconvertirse y ya, es vivir en santidad todos los días que el Señor nos dé. Cada día procurar ser mejor. Hoy seremos mejor que ayer, mañana seremos mejor que hoy, porque nuestro Dios es santo, y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, dice Pablo. Y esto es una gran verdad, gloria a Dios. Vamos a ver otro punto importante para alcanzar la misericordia, es vivir en comunión con Dios. Si nosotros nos convertimos, vivimos en santidad, tenemos que también estar en constante comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue lo que perdió Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén. Cuando Dios creó al hombre, los hizo con una comunicación directa con Dios. Había tenían una comunión tan directa, una comunicación entre Dios y el hombre. Pero en el momento en que ellos pecaron, esa comunicación se rompió. Se rompió esa comunicación que Dios les había dado. Y desde entonces nosotros tenemos que ganárnosla día a día. Nosotros tenemos que buscarla, nosotros tenemos que construirla. Porque una cosa es que nosotros estemos vivos, otra cosa es que seamos cristianos, pero otra cosa es que vivamos en santidad y en comunión con Dios. Porque cuando estamos en comunión con Dios, pasa lo que le sucedió a Abraham. Abraham vivía en comunión con Dios, fue llamado amigo de Dios. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, primeramente se lo hizo saber a Abraham. Porque Dios dijo: ¿le ocultaré a mi amigo esto? No. Entonces, esos son los beneficios de nosotros poder estar en comunión con el Señor Jesucristo. Les voy a leer en el libro de San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, si es correcto. San Juan capítulo 15, el versículo 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el Señor hace una comparación entre la vid y los pámpanos. Que si la rama no está sujeta a la raíz, al tallo no puede dar un fruto. Porque si la rama se cortare del árbol, se seca. Y entonces el Señor hace esta comparación. Dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y si ustedes se separan de mí, no podrán dar frutos, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, por eso es que nosotros debemos vivir en comunión con Dios. Amén. Primera de Corintios 6:17 dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6:17 dice: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, qué bonito, mis queridos amigos, que después de que Dios haya determinado dar un castigo a la raza humana, después de que Dios
Dijo definitivamente, voy a destruir esta creación porque son rebeldes, porque son desobedientes. Qué bonito que usted y yo, mi querido amigo, podamos alcanzar la misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso y esa es una de las grandes virtudes. Pero es un reto para nosotros poder alcanzar la misericordia. Tenemos que convertirnos, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en comunión con Dios. Y así vamos a poder llegar a ese lugar que tanto anhelamos. Porque yo no anhelo dinero en esta tierra, yo no anhelo bienes terrenales, porque todo esto se queda aquí. Yo solamente le digo al Señor Jesucristo que me permita un día poder estar allá en la patria celestial, que me permita un día poder ver su gloria, porque eso fue lo que el hombre perdió en el momento que pecó. Eso fue lo que nosotros nos perdimos al desobedecer la palabra del Señor. Y eso es lo que la persona que pasa a la eternidad sin Cristo se perdió. Pero usted y yo, mi querido amigo, estamos entre los vivos. Hay oportunidad para los que están entre los vivos, dice la palabra del Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan, en San Juan capítulo 5, el 24, verso 24, mis amigos. San Juan capítulo 5, el verso 24 nos dice la palabra del Señor así. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, qué hermoso, mis queridos amigos. Es de cambiar de ese estado tan terrible que teníamos, de estado de muerte, pasar a un estado de vida eterna con el Señor Jesucristo. Esto es un regalo que nos dio Dios a nosotros. Yo siempre digo que Dios abre una puerta, Dios da la oportunidad y está en su decisión si usted la toma o la deja. La misericordia de Dios está dada. Dios es un Dios misericordioso para todos aquellos que le buscan. Pero nosotros tenemos que alcanzar esa misericordia. Nosotros tenemos que cumplir requisitos para poder ser partícipes de esta bendición. Así que, mis queridos amigos, les invito. Cuando el Señor, el primer versículo que leíamos, las palabras que dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtiere, le estaba hablando a Salomón. Cuando Salomón tuvo un sueño y se le apareció Dios y comienza a hablarle. Ya Salomón había hecho su templo, había hecho la casa. Todo lo que se había propuesto en su corazón hacer, lo hizo. Y comienzan a tener un diálogo con el Señor y Salomón. Y entonces le dice el Señor a Salomón, es que yo tengo la autoridad. En el verso 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandase la langosta que te consuma a la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, pero si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Por qué le decía esto? Porque el pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde, que se desviaba muy fácil de los estatutos que había dejado el Señor. Ellos eran muy fácil irse detrás de dioses ajenos, de adorar idolatría. Entonces Dios le dice, le comienza a decir a Salomón, yo tengo la autoridad de enviar las pestes, tengo la autoridad de no enviar la lluvia. Pero la única opción para que esto cambie es que mi pueblo se humille, se convierta, busque mi rostro. De que mi pueblo realmente busque a Dios de corazón. Este mundo no va a mejorar porque son profecías de la palabra del Señor. Y yo no quiero que usted, mi querido amigo, decía un hermano, es que no hay que preocuparnos por cuidarnos del virus. Hay que preocuparnos por estar bien delante de nuestro Dios. Porque de alguna cosa nos vamos a morir. Y eso es algo muy real. Entonces por eso es que nosotros estamos aquí orando por ustedes. Por eso es que Dios ha puesto ese sentir en su pueblo de predicar la palabra del Señor. Porque Dios ha revelado que lo más importante
no es permanecer aquí en la tierra. Lo más importante es asegurar nuestra salvación. Lo más importante es alcanzar esa misericordia que Dios ha dado, que Dios tiene, que Dios cada día está extendiendo su mano a cada hombre, a cada mujer por medio de la enseñanza de la palabra. Entonces, les pido, mis queridos amigos, que nos esforcemos y alcancemos la misericordia de nuestro Dios para nuestra salvación, que eso nos va a traer muchos beneficios. Ahí les dejo el consejo en el nombre de Jesús en esta noche. Que el Señor Jesucristo les bendiga.